Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Ya lo sabe que estamos en javiersolórzano.radio13.com.mx para que usted nos vea, para que usted nos escuche, para que usted opine sobre todo. Le recordamos javiersolórzano.radio13.com.mx. No deje de hacerlo. Hay muchas cosas que aquí se dicen que son verdaderamente barbaridades, aunque uno las crea, pues así le pasa a uno en la vida. Pero hay otras muchas cosas que quisiera pensar son susceptibles de que usted participe con nosotros, de que nos dé una opinión y de que nos dé sus puntos de vista y que nos diga qué temas vale la pena afocarse, meterse en ellos, estar atento a ellos. Bueno, mire, viene el Día del Trabajo. El día de mañana es el Día del Trabajo. Recordará usted que hace tiempo era una locura el Día del Trabajo, ¿no? Paraba materialmente la nación, ¡pua!, se congelaba, ¿no? Y entonces aparecía el primer trabajador de todos los mexicanos, que era el presidente en turno. Y igual era para Ruiz Cortines, para Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, que eso le encantaba, José López Portillo, que luego presumía del nepotismo, de su nepotismo, no el orgullo de mi nepotismo, decía, Miguel de la Madrid. Ya con Carlos Salinas las cosas empezaron ahí como... Ya con Zedillo fue un poquito menos y con Vicente Fox ya no se diga y con Felipe Calderón ya esto se acabó. Esa era la parafernalia, eso no hay que olvidarlo, era la fiesta de los trabajadores y la fiesta de la política con los trabajadores, así era, ¿no? Créame que yo he ido a varios desfiles y son sensacionales. Deberá de ver cómo se pelean los trabajadores por aparecer, los ferrocarrileros además hacen una fiesta muy padre en las calles aledañas al Zócalo. Pero esa era la parte de la fiesta, un poco, si me permite, de la diversión, del juego que gestaba, generaba, producía el Día del Trabajo. Pero es evidente que había de fondo un corporativismo fenomenal encabezado por el PRI, ¿no? Es decir, los trabajadores tenían que entrar de todas al desfile, aparecían los tres lobitos en otro tiempo y luego Fidel Velázquez, que él se encargaba de echar a andar todo el asunto. Y entonces, a lo largo de los últimos años, en las organizaciones laborales ha habido disidencias. Y ha habido disidencias, pues como lo ha habido en todo el país, ha habido pluralidad, diría yo, no más que a veces, disidencia sí, pero también pluralidad, diferentes formas de ver las cosas. Y entonces esto lo que ha generado en los últimos años es que los trabajadores, pues no sea ya tan, ya no haya todo un aparato tan excepcional como cada año, el 1 de mayo, para ir al desfile. Más bien al contrario, ¿no? Más bien ha ido bajando, el presidente ya ni se aparece, sabe lo que le puede pasar al presidente. Usted imagínese al presidente de la República encabezando el desfile, bueno, le pueden recordar a toda la familia, bueno, échese para atrás, hasta a los tataranietos. ¿Por qué? Porque hay un encono, porque hay un enojo en la sociedad, porque los trabajadores ganan poco, porque no hay mucho empleo, y porque la sociedad también ha visto cómo paulatinamente ha ido bajando, ha ido deslizándose cada vez más las posibilidades de que el trabajo generen condiciones nuevas para los trabajadores. Mañana es un desfile, mañana es el día del 1 de mayo, el día del desfile en otro tiempo. Es un día importante, porque también hay que preguntarnos elementos relevantes. ¿Por qué se celebra el Día del Trabajo? El Día del Trabajo se celebra no como todos estos elementos típicos de que hay que celebrar el Día de la Madre, etcétera. No, aquí hay una historia muy importante que tiene que ver con que los trabajadores a lo largo de mucho tiempo han sido explotados, han lanzado sus reivindicaciones, les pagan una miseria, a veces ni pasan meses y ni les pagan. Y todo esto lo que genera es algo muy sencillo, una reacción a lo largo de la historia, en donde en muchos casos, como es el famoso caso de Sacco y Vanzetti, que ellos fueron acusados de haber asesinado a alguien cuando no lo fueron, pero en el fondo lo estaban acusando de ser radicales de izquierda o de izquierda en Estados Unidos, y junto con ellos los mártires de Chicago y muchas historias. Sí, los trabajadores salían a la calle para manifestarse, salen a la calle para manifestarse con base a una historia de algo que ha pasado en sus vidas. Veamos cómo va mañana el Día del Trabajo, ¿no? Va a ser un puente monumental, ¿ya se dio cuenta? Fíjese, si se celebra el 5 de mayo, que espero que no lo celebren, jueves 1, viernes 2, sábado 3, domingo 4, lunes 5. 5 días. Y luego creo que nos aparece el Día de la Madre por ahí también a la mitad de la semana, vaya usted a saber qué va a pasar. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, los trabajadores no tienen motivo para celebrar, pero sí para festejar.
para festejar la lucha histórica de los trabajadores a lo largo de la historia y sobre todo hacer valer sus derechos hoy más que nunca en nuestra sociedad, en donde evidentemente las condiciones son adversas, en lo laboral, en lo salarial y sobre todo, ¿no?, en la posibilidad de conseguir empleo. 1 de mayo, algo que celebrar, yo le diría que muy poco, pero algo que sí es cierto, algo para recordar las muchas luchas de los trabajadores a lo largo de la historia, que hoy tienen reivindicaciones y que hoy tienen toma de conciencia de generación en generación del sector laboral mexicano. La mayoría de los mexicanos somos trabajadores, la gran mayoría somos trabajadores. Algunos somos trabajadores de medios de comunicación, otros de fábricas, otros de la cámara, otros de la industria automotriz, otros de todo lo que quiera. Lo importante es que hoy los trabajadores recuerden que mañana se celebra el Día del Trabajo, que hay motivos para reivindicar, demandas concretas para reivindicar, sobre todo para una mejor condición de ellos, pero sobre todo también hay algo, hay una historia de muchos trabajadores que han luchado a lo largo de muchos siglos, a lo largo del siglo pasado por lo menos, del siglo XVII, XVIII y XIX con la Revolución Industrial, que han sido fundamentales para que hoy se viva un poquito más dignamente, aunque evidentemente todavía lejos de lo que debiéramos vivir en este país, su clase, debiéramos ofrecer y vivir su clase trabajadora en este país. Bueno, aquí andamos en javiersolorzano.radio13.com.mx. Opine, aquí estaremos esperando su opinión para darla a conocer y para compartirla con usted. Gracias, pásela bien, adiós.